Hi, this is Kat, and today I have again these black Oxford shoes. And I'm wearing these trousers. I thought it looks good, for a shoe shine. And I'm just so excited to get them shine. So today I'm with Ricardo and I'm going to get, well, a shoe shine, yeah. And these shoes are, the brand is Clarks, the number is 5 Mexico, 8 US, 38 Europe, and let me show you the soles. You can see they're a little bit dusty. They won't need so much cleaning and shine, but I really hope they look amazing at the end. And have a look at my socks, yeah, so sparkly. And okay, so let's get a shoe shine. Yeah. Hola, señor Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Buenos ¿cómo días. estás tú? Bien, ¿y usted qué tal? Gracias. Bien. ¿Cuánto me cobra por estos zapatos? 30 pesos. ¿30? Ok, gracias, a ver, con permiso. Están todos sucios, ahorita los vamos a dejar nuevos, Va, sí, están algo... maltratados. Grabado y explicado. Sí, si quiere explicar el proceso también. ¿Qué es lo primero que hace para comenzar a lustrar un zapato? Primero quitarle toda la suciedad, cochamber, residuos que trae atrasados de alguien que le dio el servicio, no le quitaron nada. Es el primer proceso. Segundo, echarle una poca de tinta para recobrar el color.
tercera, echarle la grasa, expanderla perfectamente bien para que quede la piel bien nutrida. Y el siguiente paso, te lo explico. Va. ¿Y ahorita qué productos ha utilizado? No, los de siempre. ¿Qué marca utiliza? ¿Qué? ¿Alpino? Kiwi y la Alpa. Ya. Por ejemplo, ¿usted qué tipo de cepillos utiliza? ¿Es como de alguna cerda especial o...? Pues quién sabe de qué cerdas serán, pero el caso es que ya tienen muchísimo tiempo conmigo. Más de 20 o 28 años. No, pues sí, ya bastante tiempo. Cerdas de crin de caballo. Porque para que hayan resistido el tiempo que llevo y te iba a estar no en buenas condiciones, pero te iba a dar servicio. Porque, por ejemplo, el material que usted compra, las grasas y eso, ¿cuánto le dura más o menos? No, pues la durabilidad, o sea, si hay trabajo me dura 15 días, si no hay un mes y medio. Ya. El material dura, conservando la tapa, o sea, todo bien cerrado, dura 3 meses. Ya se acabó la grasa. Ya. ¿Y la marca del oso ya no la utiliza tanto? No sirve. Yo no la uso. ¿Pero antes era como la más popular? Para la gente que no lo sabe, sí. Hay gente que se enfoca en eso. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, no lo han vivido, o tienen miedo de experimentar otro tipo de marcas. Pero a veces la aplicación requiere un trabajo de excelencia. Sí, eso sí. Pues ok. A veces la escuela no hace al mejor profesionista. Eres tú, la actitud, y las ganas de querer ser diferente. Es lo que le decía esta persona, pero se fue mejor. ¿A la que estaba platicando con usted hace rato? Sí, es telefonista. Más necio que una mula. Como siempre culpando al pasado. Hay que vivir el presente. Como te digo yo en la calle llevo 39 años. Entonces yo puedo tocar el tema que la gente quiera cuando tengo esa disponibilidad. Y si es para beneficio común, con mayor gusto lo hago yo. Ya que me doy cuenta de todo. Gente tonta que tiene todo, su quincena asegurada, no sabe lo que es riesgo, compromiso. No lo ve así. Yo en mi caso tengo que hacer un trabajo de calidad para que la gente vuelva. Lo hago como todo mundo y Sí. pues me quedo por allá. Si la gente o sea, hay gente que no tiene un criterio más allá de sus narices. Eso sí. Digo, disculpa la sinceridad y como soy yo, pero es que así es. A veces hay que tener el criterio un poquito más amplio. Como le digo a la gente, la vista se hace un abanico. Pero si nada más vemos así como los caballos, nada más de pura frente, Sí. ¿cuándo vamos a conocer otro tipo de gente, otras opiniones? Jamás. Porque uno mismo se cierra su círculo. Yo en mi caso, cuando gente que sabe, no quiero ni que se vaya. ¿Por qué? Porque me interesa tener un tipo de un diálogo y aparte que me dé respuesta. Sí, porque eso pláticas a lo tonto, ¿para qué? Sí, o sería nada más hablando uno solo, ¿no? Bueno, gente que sabe, no.
Hoy si tengo un amigo, digo, el que te dijo que le voy a pedir un préstamo, vamos a platicar sobre varios temas que a él también le interesa, ¿no? Sí. Como, o sea, él o yo no pienso en mí, pienso en, o sea, en el pueblo en general. Sí. Pero hay gente que es muy egoísta. ¿Y él también es oficinista, ese amigo? ¿Eh? ¿El amigo que va a venir también es oficinista? No, ya es jubilado. Oh, yeah. Ya, él ya se jubiló. Él ya, gracias a Dios, ya vive sin presión. Ya sin madrugar, sin ver a un jefe, sin verle la cara al jefe. Si se amaneció de buenas o de malas. Es algo, la verdad. A veces tiene uno que aprender a controlar, porque si uno es impulsivo, se Sí, corre uno en automático. sí, a veces como hay que tener la paciencia para poder lidiar con la gente de Los trabajo. compañeros, Sí, hay la gente que tiene pues, diferentes maneras de pensar. sí, O dice la gente, a final de cuentas, si lo hago bien o lo hago mal, voy a ganar lo mismo. Pero no, te vas a ganar un prestigio y un respeto. Pero la gente, la mayoría no queremos batallar. Queremos que todo sea fácil. Es gente que nunca va a brillar. sí. Es mejor hacer todo bien. Bien, y alguien te lo va a reconocer, porque no toda la gente es tonta. Hay gente muy observadora y nada más está viendo y analizando. Sí, Pues, por ejemplo, tú si haces este video, lo haces bien, me preguntas tú lo que te interesa para que la gente lo haga o lo quiera ver. Pero si mal estás aquí con la cámara viendo y no me preguntas nada, pues yo tampoco te contesto nada. Es que la gente a veces quiere verlo porque quiere tener una explicación. sí. A veces también la gente quiere verlo por lo que tengan que decir las personas, ¿sabes? Un poco de sabiduría, creo que también buscan las personas. ¿Eh? El proceso y todo eso. Sí, Mira, ya rejuvenecieron. sí, ya se ven mejor. Cinco La verdad años. es que les faltaba algo de... 5 años menos. Sí. ¿Y, y usted cómo prefiere que le llamen? Señor Ricardo, aseador de calzado, como... ¿Cuál es el término que usted prefiere? No, mi nombre. ¿Su nombre? ¿Usted recuerda cuál fue su primera lustrada? Estoy acordando. Tiene hace 33 años, imagínate. No, pues sí, ya. Atendía otro tipo de gente. Gente con poder, capacidad. Pero empezó directamente con su stand, ¿verdad? Con su silla. Así es.
atiende este señor. Gracias. Te atiende a ti. Let me show you the amazing and shiny result on these Oxford shoes. I'm so excited and happy for this shiny result. Let me know in the comments please what you think about this shoe shine and the conversation with Ricardo. Well, in the description you can find the location of Ricardo's stand. Also my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes to this channel, my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras. Well, I hope you like this video, subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye! Más que en el expedientillo, pero ese se formó antes de que llegara el expediente. Acaba de llegar.